Mis amados, vamos a entrar en esta mañana con nuestro estudio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hablen por favor sus Biblias, en sus agendas. Comprueben que su esfero les escribe perfectamente. Y vamos a entrar en materia en el estudio que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a estar terminando, con la ayuda del Señor, las 5 señales de una verdadera conversión. Ese es el tema que estamos trabajando en este tiempo. Hoy lo vamos a estar terminando con la ayuda del Señor. Y quiero retomar el mismo versículo con el que terminamos en la lección anterior, que es 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Es un pasaje muy conocido por nosotros, que dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Terminamos en la lección anterior diciendo que para el hombre nuevo, volver al pecado le produce un asco. Es exactamente como a cualquier hombre humano, digamos cualquier persona común y corriente, obviamente le haría asco volver a su vómito para comérselo. Creo que ningún ser humano podría llegar a pensar eso. Ya no es, entre comillas, que es lo que nos hablaba el Señor en 2 de Pedro 2:22, ya no es un perro entiéndase que es una analogía de un pecador, para volver a su vómito, entiéndase vómito, pecado, y comérselo y disfrutarlo. Es decir, que el verdadero cristiano, cuando él reconoce que hay algo que es malo delante de Dios, que es pecado delante de Dios, él no se va a complacer nuevamente practicando eso que antes lo hacía. Antes lo hacía porque tenía una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana, una naturaleza carnal. Pero ahora recuerden que hemos venido estudiando que el Señor nos cambió la naturaleza. Es decir, que cuando un verdadero cristiano se da cuenta que ha caído en pecado, que se haya, entre comillas, comiendo nuevamente su vómito, a él eso le parece asqueroso. El verdadero cristiano, cuando quiere volver a repetir, que su carne lo va a arrastrar a repetir en un pecado que ya había sido perdonado, él siente asco por eso y dice, no puedo fallar. Escúcheme esto, el que puede volver al pecado, y no solamente que puede volver, sino que lo puede disfrutar, es una persona que no ha nacido de nuevo. Esta es una muy buena señal. Si una persona vuelve a su pecado y disfruta en su pecado, no tiene a Cristo. No es un nuevo hombre. Entonces, esa persona no tiene aún la naturaleza divina. ¿Qué tiene que hacer entonces? Él tiene que volver a Dios, él tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que verdaderamente convertirse al Señor. Aunque el verdadero cristiano en algún momento, dijimos la semana anterior, en algún momento puede caer en el pecado, él no puede practicar el pecado, que es lo que nosotros estuvimos estudiando y vamos a agudizar un poco, vamos a profundizar un poco en esta mañana. Él no puede practicar el pecado. Exactamente así como el ser humano no puede volver al vómito, el nuevo hombre, el nuevo convertido, el Hijo de Dios, no puede practicar el pecado. Y abran sus Biblias, por favor, en 1 de Juan, capítulo 3, a la altura del verso 8 y 9. 1 de Juan 3, 8 y 9. Y aquí quiero hacer una aclaración. Este libro de 1 de Juan es un libro que fue escrito exclusivamente para los hermanos, para los cristianos. Ninguna persona que no es cristiana puede entrar a tomar este libro y reclamar estas promesas que están ahí. No, porque estas promesas fueron exclusivamente para los cristianos, para los nacidos de nuevo, para los hijos de Dios. Y dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 versos 8 y 9, dice, el que practica el pecado, noten que ahí vuelve a aparecer la palabra, el que practica el pecado es del diablo. Punto. Sí es importante entender eso, que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué razón? Y lo explica la Biblia. Porque el diablo peca desde el principio. Y entonces dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros estábamos metidos en ese grupo de personas que practicábamos el pecado. Pero para eso vino Jesús, para deshacer, es decir, que el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, esa naturaleza fue deshecha para deshacer las obras del diablo. Y miren lo que sigue anotando aquí, dice, todo aquel, note que dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él. Él tiene la semilla, él tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y esta es una de las evidencias más contundentes de una persona que ha nacido de nuevo. Y ese es un filtro que tú te puedes hacer. Si verdaderamente algunos de los que están aquí, no van a levantar la mano, si alguno que está aquí está practicando algún pecado y te complaces en ese pecado y lo haces día con día, es parte de tu cotidianidad, tengo que decirte que entonces no has nacido, ¿no? Y estás en un grave peligro. Ahora, eventualmente, y aclaro esto, el cristiano puede caer en pecado, pero es que él no practica ese pecado. Es decir, eventualmente el cristiano podría decir una mentira. No es que puede, no es que deba, no. Podría decir, se le puede salir una mentira, ¿verdad? Pero una cosa es eso, de una forma eventual, y otra cosa es que sea un mentiroso compulsivo. Ahí hay una diferencia muy grande. Por eso el mismo Juan, en el capítulo 5, en 1 de Juan, capítulo 5, verso 18, dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y aquí es muy importante entender esto. Recuerden que esto es para los cristianos, para los nacidos de nuevo. Aquí hay un punto que es bien interesante que quiero rescatar y resaltar además. Y es que número uno, el que ha nacido de nuevo, el que es un hijo de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Es decir, Dios lo guarda. Pero algo que me llama la atención es lo que dice aquí al final, dice, y el maligno no le toca. Por eso es que un hijo de Dios, escúcheme por favor, una hija de Dios, no tiene que estar asustado, ¿qué tal que me hagan brujería? ¿Qué tal que me están haciendo hechicería? ¿Qué tal cosa? No, mis amados, escuche que aquí hay una palabra bien interesante. El que es un hijo de Dios verdadero, que está en la simiente de Dios, Dios lo guarda y lo protege. Y todas las artimañas que el diablo quiera maquinar contra él, Dios lo está protegiendo y Dios lo guarda. Y quiero decirles en esta mañana, solamente recordarles que el poder de Dios es mucho más grande y más fuerte que el poder de las tinieblas. Así que el hijo de Dios no tiene por qué estar preocupado. Recuerda que yo les dije que este es un pasaje para los hijos de Dios, para los cristianos. El cristiano, el convertido, no tiene que estar asustado. Ay, mi amor, ¿qué tal nos hagan algo? No, sabemos que la maquinación del diablo está ahí todo el tiempo, que el diablo está buscando a ver a quién devorar, pero cuando una persona está consagrada a Dios, caminando como Dios manda, obedeciendo la palabra de Dios, recuerde que es la mayor guerra espiritual que una persona tiene que estar haciendo, y esa guerra espiritual es todos los días caminar en obediencia a la palabra de Dios. En la medida que tú y yo caminamos en obediencia a la palabra de Dios, estamos haciendo guerra espiritual. Sin necesidad de pegar gritos ni alaridos, sin necesidad de que hasta que te desgargantes de gritar y de reprender y de pisar la cola al diablo. Tú no necesitas eso y ungir con aceite. Tú no necesitas nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tú, si obedeces la palabra de Dios, si comienzas a caminar como Dios manda, tenlo por seguro que el diablo tiene que huir. Porque es lo que dice la Biblia, resistid al diablo y el diablo tendrá que huir. El diablo no soporta cuando una persona está caminando en obediencia. Recuerde que siempre la artimaña de Satanás, de Luzbel, de ese querubín hermoso, siempre fue la rebelión, siempre fue a que se pusieran en contra de Dios, que si Dios decía algo, no, usted tiene que hacer lo contrario. Entonces, esa es la mayor guerra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando yo obedezco la palabra de Dios, el diablo no soporta eso y tiene que huir. Entonces, noten que como cristianos, aquí esta palabra nos ayuda mucho a entender eso, que el maligno no te toca. ¿Es claro eso? Es importante entender en esta mañana, en esta semana y de aquí en adelante, que mientras nosotros caminemos así en la obediencia a Dios, estamos blindados y que Dios no va a permitir que el diablo venga a salirse con las suyas. Claro, estamos afectados en un mundo y como el mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, pues de una forma directa o indirecta estamos siendo afectados por eso. Pero de forma personal y particular, Dios nos guarda. Y esto es muy importante. Y fíjense que esta es una de las bondades, de las ventajas grandes que tenemos como cristianos, el ser verdaderamente un cristiano, un hijo de Dios, caminar en justicia. Y recuerde que caminar en justicia es hacer lo correcto, es hacer lo que Dios manda, es caminar en cada una de nuestras áreas, obedeciendo a Dios y viviendo y trabajando como para Él. Y eso es muy importante. Entonces el verdadero cristiano sabemos que lucha contra el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar luchando contra el pecado? Porque tú todos los días tienes hambre y sed de justicia. Es decir, todos los días tú quieres vivir una vida agradable, hacer lo correcto delante de Dios.
Por eso no practica el pecado, porque quiere apartarse de la iniquidad, quiere acercarse cada día más a su Creador, quiere acercarse cada día más a su Señor, quiere vivir de una manera agradable al Señor. Eso está dentro de él. Él quiere estar siempre ahí con la fuente de justicia que es Dios. Está cada día queriendo aprender más y más de Dios. Obviamente caemos en una lucha, repito, estamos en una lucha, estamos en una batalla, pero cuando se da cuenta de lo que está haciendo, que de pronto falló en algún momento, que dijo una palabra y se le salió una palabra, entonces él se siente mal, él aborrece esa palabra, se arrepiente, él dice, no, Señor, perdóname porque se me volvió a salir esta palabra, pero está en esa lucha. Él está buscando cada día más a su Salvador, está cada día más agradándole, que es lo que hablamos del proceso de la santificación. Está buscando cada vez su palabra, cada vez más, para ser limpiado. Entonces se llena de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, a la altura del verso 21 en adelante, es una palabra bien hermosa que el apóstol Pablo nos deja para recordarnos algo que es bien importante hoy en día como un principio de vida. Romanos capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice el apóstol Pablo, es una carta para nosotros, para la iglesia: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, noten esto, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y se dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hace una pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que me gustó en esta traducción este pasaje. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, verso 21 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. He descubierto el siguiente principio de vida. Note que aquí está esa palabra. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder que está dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí, dice el apóstol. Y dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esa vida que me está dominando por el pecado y la muerte? Entonces como que él se encuentra en una encrucijada en su vida. Como que él dice, yo estoy como esclavo en esto, y por más que quiero hacer las cosas agradables para Dios, termino haciendo lo malo. Yo no puedo, soy un miserable, soy un desgraciado, he perdido la gracia de Dios. Estoy apartado de Dios. Pero luego como que él recapacita, y en el versículo 25 dice, gracias a Dios. Gracias a Dios, es decir, sí hay una salida. Por más que vengan pruebas, por más que vengan dificultades, Dios siempre tiene una salida. Si tú estás en problemas, estás en dificultades, si tú dices, yo no sé cómo salir de esto, es que esto me está matando, es que yo no sé cómo dominar esto, tenlo por seguro que hay una salida. Y aquí el apóstol Pablo está dando la salida. Gracias a Dios, la respuesta, dice en esta versión, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Notan eso? Como el apóstol Pablo, en medio del problema, en medio de la encrucijada, encuentra, Dios le da la revelación, dice, sí, hay problemas, eres un desgraciado, sí, eres una persona que es un miserable, sí, porque en nuestra carne eso es lo que nosotros somos. La persona que vive en la carne, que está practicando el pecado, viviendo el pecado, es un desgraciado. Y esa palabra desgraciado tiene sentido, porque está perdiendo la gracia de Dios. Sin gracia es la palabra desgraciado. Una persona sin gracia. Así éramos nosotros. No teníamos la gracia de Dios. No teníamos el favor de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestra luz, y cuando Él viene a nuestra vida, entonces cambia nuestra vida. Y termina diciendo en esta versión, dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ganar esta batalla? Estamos en una batalla, indiscutiblemente, mientras estemos en esta tierra. Pero ¿cómo ganamos entonces la batalla? En la medida que más nos metemos con Dios, en la medida que más estudiamos su palabra. Por eso David lo dejó expresado en el Salmo 51, a partir del verso 2 en adelante. Salmo 51, 2 en adelante. David entendía claramente eso. Y por eso la Biblia dice, lávame más y más de mi maldad.
Todos los días, mis amados, tenemos que ir a arrepentirnos, tenemos que estar ahí delante del Señor, así como todos los días nos bañamos, ¿verdad? Eso debe ser lo más natural en nosotros. Todos los días tenemos que bañarnos y el día que no nos bañemos nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, dicen, ay, no sé, me siento como sucio. Claro, porque no te has bañado. Entonces aquí David está diciendo algo bien importante. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. Note que David lo tenía supremamente claro, que cuando nosotros pecamos, al primero que le fallamos es a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro amado que es bello y hermoso y que nos ha querido dar siempre lo mejor, y le fallamos cada vez que infringimos, cada vez que pecamos. Y David lo dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David lo tenía muy claro, que todos los días fallamos, que nosotros estamos en ese proceso y que todos los días, mis amados, tenemos que ir delante del Señor. Y es ahí cuando Juan escribe en 1 de Juan capítulo 1, verso 9, un pasaje que es muy conocido por nosotros y que lo pronunciamos muchas veces. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, De manera pues, mis amados, que cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, un hijo de Dios puede ir delante del Señor, le puede pedir perdón y puede tener la certeza, puede tener la seguridad que el Señor te limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero aquí aclaro algo más, y es una persona que no ha nacido de nuevo, que no es un hijo de Dios, que no se ha convertido al Señor, no puede ir y reclamar esta promesa a Dios. Señor, tu palabra dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y Dios dice, discúlpeme, esto no es para ti, es para mis hijos. Bien, porque es que las personas tienen la costumbre de citar versículos como estos, de reclamarle a Dios, pero quieren seguir viviendo su vida de cualquier manera. Pero no quieren entregar su vida a Cristo. Pero pueden estar ahorita en la sala, pueden estar escuchando un mensaje, pueden llevar muchos años en la vida cristiana, pero apenas terminan aquí, entonces van y llaman a su amante, van y buscan a su amante, van y persiguen a su amante porque quieren volver a estar con ella. Entonces, ¿ahí qué sucede, mis amados? No sucede nada. Entonces apenas llaman y entonces comienzan a mentir, llaman y entonces comienzan a decir una cantidad de cosas y ahí no está pasando nada. Entonces dice, llego tarde al trabajo, pues entonces voy a tomar esto que no es mío y no va a pasar absolutamente nada. Y luego por la noche, Señor, tú que eres fiel y justo, perdona mi pecado, Señor. Y ahí no funciona porque necesitamos primero tener una vida convertida al Señor. Es una palabra dura, suena duro, claro, y es que Dios necesita hablarnos de esa manera directa para que no estemos engañados, para que no estemos creyendo que estamos bien delante de Dios porque estamos en la reunión, que estamos bien delante de Dios porque decimos que somos cristianos, pero nuestro corazón aún lleno de pecado. Y esto es lo más importante, mis amados. Si no hay un fruto de justicia en la vida de uno, es decir, si no hay hambre y sed por hacer lo correcto, por hacer lo recto, si no estamos aborreciendo la maldad, si alguno de los que están aquí no aborrece el pecado, si lo está practicando, pues de hecho ya uno podría decir de tajo que no se ha convertido todavía. No más con el solo hecho de que alguien esté practicando un pecado, ya eso nos descalifica para ser unos hijos de Dios, y tenemos entonces que entrar y pedirle perdón al Señor y no practicar ningún pecado y volver delante del Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario entonces podríamos estar hablando de conversiones falsas. Personas que sí, estamos acá, pero seguimos practicando a oscuras, a escondidas, seguimos practicando cosas, entonces tenemos una falsa conversión. Es decir, alguien, escúcheme, que puede pecar tranquilamente y disfrutarlo, por ejemplo, fornicar, por ejemplo, adulterar, por ejemplo, mentir, por ejemplo, robar, lo hace tranquilamente y lo disfruta, ya, tú tienes que entender que esa persona no ha nacido de nuevo. Está todavía en sus pecados y necesita arrepentirse y poner la fe en el Señor Jesucristo para que pueda ser salvo. ¿Es claro esto, mis amados? Necesitamos dar ese fruto de justicia. Necesitamos manifestar. Ahora, ¿cómo se puede manifestar el fruto de justicia? ¿Cómo saber tú que tienes ese fruto de justicia, que es el último punto que estamos tocando de las 5 señales de una verdadera conversión? ¿Cómo se manifiesta? Porque esa persona tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios.
Es decir, esta persona quiere estarse alimentando con la palabra de Dios. Hábleme más, quiero escuchar más, y se llena de la palabra de Dios. Es como, para que entendamos un poquito esto, es como el bebé. Al bebé, el recién nacido, no hay que enseñarle a desear la leche. Él de una forma natural, innata, ni siquiera ha abierto sus ojitos y ya está buscando a ver dónde está el seno de la mamá para alimentarse, para nutrirse. Y nadie le ha enseñado, nadie ha dicho, vea, tiene que buscar el seno de su mamá, vea, este es el seno de su mamá, vea, está la leche, vea, debe tomar leche. No, él lo hace de una forma natural, escúcheme. Igual sucede con nosotros. Igual, así como el bebé nace de una forma innata a beber de la leche, quiere buscar de la leche, quiere alimentarse, así el bebé espiritual, el que ha nacido de nuevo, busca la leche, busca el alimento. El recién convertido, el nuevo convertido, quiere crecer espiritualmente y se quiere alimentar de la palabra de Dios. Tiene hambre y sed de la palabra de Dios y quiere, dame más, enséñeme más, quiero seguir aprendiendo, y escudriña y profundiza. No se queda en lo superficial, sino que él quiere estar ahí. Y no se cansa y está todo el tiempo. Y para él no hay festivos, para él no, simplemente dice, yo quiero recibir la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, referente a esto, dijo algo de desear. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente, 1 de Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos. Miren esto que es importante. Es decir, una característica de un nacido de nuevo es que desea, como el recién nacido, la leche espiritual. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quiere decir que hay leche que es adulterada. Hay leche espiritual que es adulterada. Y claro, hay evangelio que es adulterado. Hay evangelio que se diluye. ¿Cómo se puede diluir el evangelio? Así como la leche se puede diluir, ¿verdad? Que se le puede, a la cantina de leche se le puede echar agua y se rebaja, y entonces bautizaron el agua la leche porque ya tiene agua, y así la venden. Y es una leche insípida, desabrida. Bueno, así también hay un evangelio. Un evangelio donde se diluye las verdades de Dios para que la gente no se incomode, para que la gente no se moleste, para que la gente siga ahí. Y no se trata de eso. Se trata de la leche verdadera, no adulterada, dice la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la leche, el alimento sólido, el alimento verdadero, el evangelio verdadero, nos ayuda para que nosotros cada día crezcamos y crezcamos para la salvación. Job dijo lo siguiente, Job capítulo 23, verso 12, permítanme por favor, lo leo en favor de ustedes. Job 23, 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Es decir, de tus palabras, Dios, nunca me separaré. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Noten que para Job, por eso era el justo Job, un hombre que fue intachable. ¿Cuál fue el secreto de este hombre para llegar a esa condición intachable? Que a pesar de que fue tentado, a pesar de que muchas veces sufrió, y conocen ustedes la historia como yo de Job, pero a pesar de eso se mantuvo de una integridad impresionante. ¿Y cuál fue el secreto? Y aquí está revelando algo. Y es que él siempre la palabra de Dios la guardaba. Vivía la palabra de Dios. El secreto para el éxito de Job, que será el mismo secreto para el éxito de nosotros, será en guardar la palabra de Dios. Fue el secreto que el Señor le dejó también a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche medites en él para que seas prosperado en todo lo que hagas. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres salir adelante en todo lo que tú emprendas? Pues el gran secreto está en guardar, en desear la palabra de Dios. Ahora, no solamente de llenarte de conocimiento, sino de vivir la palabra de Dios. Eso marca la diferencia, mis amados. Y el nuevo nacido, la persona que está caminando en justicia, quiere buscar esa palabra, quiere obedecer la palabra de Dios. Por eso el profeta Jeremías, en el capítulo 15, a la altura del verso 16, dijo lo siguiente. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Qué hermosa esta palabra. Halló la verdad. Y cuando halló la verdad, entonces él quiso comer de esa verdad que es la palabra. Y cuando él se alimentaba de esa palabra, sentía gozo y sentía alegría en su corazón. Claro, mis amados, es natural que cuando tú obedeces la palabra de Dios, tienes una satisfacción de decir, estoy caminando como Dios manda, estoy bien delante de Dios, tengo paz delante de Dios, y eso trae alegría y trae gozo para ti. Caso contrario, cuando una persona está desobedeciendo la palabra de Dios, te genera dificultad. Tú dices, me siento mal con Dios, estoy fallándole a Dios, pierdes tu autoridad,
No es así que tú llegas y dices, ay no, yo me siento mal, me siento incómodo, bajas de nota. ¿Por qué? Porque estás mal con Dios. Pero caso contrario, cuando tú estás bien con Dios, cuando estás caminando en la obediencia a Dios, entonces tú te llenas de gozo. Tú impregnas a otros de gozo y de alegría. Tú puedes entrar a llevar una palabra de fe a otra persona. Y esto es muy importante. Si un creyente no tiene este deseo de alimentarse espiritualmente en la palabra de Dios, esa es una buena indicación que su conversión es falsa, que no ha nacido de nuevo y que todavía está en sus pecados. Si tú dices, no, a mí me da mucha pereza leer la Biblia, me da mucha pereza orar, me da mucha pereza entrar a una reunión como esta, no, la verdad es que a mí eso de estudiar la palabra de Dios, no, a mí no me gusta eso. Bueno, esa es una indicación que tienes una falsa conversión. Porque para el cristiano, la palabra de Dios debe ser un tesoro invaluable. O sea, cada vez que se estudia la palabra, cada vez que se enseña la palabra, cada vez que se analiza la palabra de Dios, encuentra tesoros y dice, yo quiero enriquecerme en esos tesoros. Entonces, él está apreciando la palabra, está apreciando cada mensaje, no quiere perderse nada porque él sabe que en ese mensaje Dios le va a hablar y que va a encontrar un tesoro hermoso. En cambio, el que desprecia la escritura, el que dice, no, a mí no me interesan esas reuniones, no, a mí no me interesa leer la Biblia, no, a mí no me interesa ir a la iglesia, pues es una persona que indudablemente no conoce a Dios. David era un hombre que conocía a Dios. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que quería cada día alimentarse más de la palabra de Dios. Y por eso en el Salmo 119, capítulo 72, escribió lo siguiente. Salmo 119, capítulo 72. Dice, mejor es la ley de tu boca. Mire, David, un hombre que fue multimillonario, un hombre que fue enriquecido, un hombre que disfrutó de todo lo que un ser humano podría disfrutar en lo material en esta tierra. Sin embargo, escribió lo siguiente: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¡Wow! Esto es tremendo, mis amados. O sea, David llegó a un momento en su vida que logró entender que la mayor riqueza que un ser humano puede experimentar en esta tierra es estar lleno de la palabra de Dios, es ser un hijo de Dios, es caminar como Dios manda. Que las cosas materiales, el oro y la plata para él eran secundarios, que para él la mayor riqueza era la ley de la palabra de Dios, era conocer, era degustar de las mieles de la palabra de Dios. Y en el versículo 97 de este mismo salmo dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley, ama la ley. Dice, todo el día es ella mi meditación. O sea, la amaba tanto que todo el tiempo estaba con ella, quería buscarla a toda hora, quería llenarse de la palabra de Dios. Como cuando tú estás enamorado y quieres estar con esa persona que tanto amas todo el tiempo y la estás llamando y estás con ella en el tiempo de enamoramiento, en el tiempo de noviazgo, que tú estabas horas y horas y horas y horas y horas enteras con tu novia y ya hablaban y salían y luego llegabas a la casa y apenas llegaba a la casa la llamaba. Pero no así, la mamá le decía, pero ¿cómo así? Luego no estaba con ella. Sí, pero es que quiero seguir hablando con ella, mamá. ¿Por qué? Porque se deleitaba, porque la amaba. Y así como nosotros en esa parte material, sentimental, podemos amar a una persona, es lo que Dios desea, que en la parte espiritual nosotros amemos su palabra, que sea un deleite, que sea una delicia, que meditemos en ella. Esa palabra meditación es no solamente que comamos, sino que rumiemos eso y que meditemos. Oiga, sí, yo ya tengo que cambiar, sí, Dios tiene razón, tengo que hacer los cambios que Dios está demandando. Y en el versículo 103 del mismo Salmo 119 escribió lo siguiente. Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Era un deleite, era algo dulce para él. El vivir conforme a la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, para él era una delicia. Se deleitaba con esto. Y en el versículo 111 del mismo pasaje de Salmo 119, dijo lo siguiente: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Es decir, él sabía que la mayor herencia que puede recibir una persona, que la mayor riqueza no es las posesiones materiales, no es la finca que le deje el abuelito o el tatarabuelo, que la mejor herencia que él podría tener es la palabra de Dios, y que la mejor herencia que le podía dejar a sus hijos también, a la posterioridad, era eso, que ellos conocieran la palabra de Dios, porque eso los iba a librar, porque eso los iba a guardar. Y por eso en el 162, en el versículo 162 de este mismo salmo, dice lo siguiente: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo. Es decir, encontró él el gran secreto del éxito de una persona, y es gozarse en la palabra de Dios. El verdadero cristiano
desarrolla la disciplina y el hábito de leer la Biblia todos los días. Esa es una buena señal, mis amados, que nosotros verdaderamente estamos caminando y dando el fruto de justicia. Escudriña las Escrituras para ver qué es lo que el Señor le quiere decir, para ver qué es lo que Dios quiere que él viva. Y cuando la palabra le dice que debe hacer algo, ¿sabe qué hace esta persona? Lo hace. Cuando Dios dice, tienes que hacer esto, él lo hace. Cuando dice la Escritura que debe dejar algo, ¿sabe qué hace él? Lo deja. ¿Por qué? Porque quiere agradarle a Dios. No necesita que nadie esté encima de él, que lo estén llamando, oiga, si leyó la Biblia hoy, muéstrame qué fue lo que leyó. No. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, lee la Biblia, obedece lo que dice la palabra de Dios, lo hace con gozo y se convierte, escúcheme en esto por favor, se convierte en un hacedor de la palabra. Se convierte en una persona que está comenzando a obedecer lo que Dios dice. Por eso el verdadero cristiano tiene hambre y sed de justicia. Por lo tanto, si no hay este fruto, escúcheme, si no hay este fruto de justicia en la vida de alguien que profesa tener la fe en Jesús, puede ser que su conversión sea falsa. Y aquí con esto quiero que terminemos estas 5 señales de una verdadera conversión. Pero antes de irme quiero que tengamos en cuenta una nota, digamos, vamos a hacer una nota en esto para quitar un par de conceptos que están por ahí entre los cristianos, que son unas falsas enseñanzas que necesitamos quitarlas, para que no nos dejemos introducir en esas enseñanzas que son falsas y que terminemos mal. Una de ellas dice que después de que un cristiano se ha convertido, que es un seguidor de Cristo, puede pecar y que no se va a perder, porque él tiene la seguridad y la libertad en Cristo. Entonces, después de que ha nacido de nuevo, él puede pecar y no va a pasar nada porque ya tiene la seguridad en Jesucristo y tiene libertad en Cristo. La otra falsa enseñanza es que el creyente que se aparta de los caminos de Dios para volver al mundo y a su pecado es un cristiano carnal, que tiene a Jesucristo como Salvador, pero que no lo tiene como Señor. Y esto vamos a analizar en estos últimos minutos, qué tan cierto es eso. La primera, el que habla que como ya tiene la seguridad en Cristo, entonces puede pecar y no va a pasar nada y no va a perder su salvación, una cantidad de cosas que dicen por ahí. Entonces hay que entender lo siguiente: el que usa la seguridad eterna, la libertad en Cristo, como una licencia para pecar, este no se ha convertido a Cristo. Es decir, si la persona dice yo soy cristiano, pero sigue pecando y sigue viviendo en su pecado, ya de tajo, ya lo hemos estudiado, si está practicando el pecado, no es un cristiano. El verdadero cristiano se deleita en la palabra de Dios, en la ley de Dios, y tiene hambre y sed de justicia. El verdadero cristiano no vuelve al pecado, más bien lucha contra él. Si dicen, no, lo que pasa es que sí es un cristiano, pero volvió al pecado, no, era un falso convertido. Porque el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él se deleita en la ley de Dios. Él se deleita en la palabra de Dios. Él no se deleita con las cosas del pecado. Por eso la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y reitera, ya lo hemos estudiado, reitera, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Número 1, el cristiano verdadero se aparta de toda iniquidad, deja de practicar el pecado, si quieres seguir practicando el pecado, no digas que eres un cristiano. ¿De acuerdo? No digas que eres un cristiano. Pero tú no pongas, ni yo, pongamos el nombre del Señor en el piso, diciendo que somos cristianos, pero que queremos seguir viviendo nuestro pecado. Estamos en la libertad, porque esa es la libertad que el Señor nos dio. Tú decides, yo decido, si verdaderamente obedezco la justicia de Dios, camino como Dios manda y me aparto de todo pecado. 1, o 2, si la persona quiere seguirse deleitando en su pecado, tienes la libertad, tú sabes las consecuencias de eso, tienes la libertad, pero no digas que tú eres un cristiano si quieres seguirte deleitando en el pecado. Esto es muy importante que lo tengamos, porque nosotros no podemos amar el mundo. Por eso Santiago capítulo 4, verso 4 dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. Y nosotros comenzamos esta sección de las falsas y las verdaderas conversiones analizando lo que fue la parábola del sembrador. Y en el capítulo 8, verso 13, dice que los del sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
Entonces, el que se apartó en medio de la prueba, de la dificultad, y prefirió deleitarse con los placeres del mundo, nunca había nacido de nuevo. Al contrario, como dijo el apóstol Pablo, creyó en vano, fue vacío. Eso es lo que dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, si no vivimos la palabra de Dios, si no caminamos como Dios manda, pues sencillamente hemos creído en vano. Y bien, mis amados, con esto hemos terminado las 5 señales de una verdadera conversión. Número 1, es una persona que da un fruto digno de arrepentimiento. Número 2, es una persona que da un fruto de buenas obras. Número 3, es una persona que da un fruto de los labios. Número 4, es una persona que da el fruto del Espíritu. Y número 5, es la persona que da el fruto de justicia. Examinemos. Están los audios para que tú los puedas repasar y podamos aún compartirlos, para que nosotros podamos tener la claridad y la certeza de esto. Mañana comenzaremos con una serie de mensajes que son muy importantes. Todos estos van muy de la mano, que es a trabajar con el tema de lo que es la seguridad eterna. Esto es un tema que es muy trascendental, al igual que los anteriores, en lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Porque es que si en algo nosotros tenemos que estar seguros, es en la seguridad eterna. Y hay un pasaje en la Biblia, en 1 Juan 5:13, que dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. Para que sepáis. Es decir, es muy importante que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, sepamos, tengamos claridad de la vida eterna. Muy bien, mis amados. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y ayer el Señor nos hablaba, en este mensaje dominical, nos hablaba que Dios hizo las cosas buenas en gran manera. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No simplemente bueno lo que Dios ha hecho, sino que Dios quiere que todo esto sea un conjunto de enseñanza tras enseñanza para tratar área tras área de nuestra vida, para que un día nosotros podamos estar presentados delante del Señor de una forma limpia, sin mancha y sin arruga. Padre, muchas gracias te damos. Gracias por sacar de tu tiempo, Señor, y de tu amor y de tu misericordia para instruir a tu pueblo, Señor. Gracias por este alimento, Señor, que es un alimento fresco, que es un alimento nutriente para nuestra vida. Es un alimento, Señor, que nos va a llevar cada día a estar más fuertes espiritualmente, Señor. Que estas enseñanzas que hemos recibido hasta el día de hoy se hagan parte de nuestra vida, se hagan parte de nuestro ser y que podamos caminar, Dios, en obediencia a esta palabra. Que no sea en vano todo este tiempo que hemos invertido, Señor, en escuchar tu palabra, en enseñar tu palabra, Dios amado, sino que verdaderamente haya un fruto, Dios, haya un resultado, haya una evidencia que Dios está haciendo algo muy especial cada mañana cuando nos reúnes, Señor, para tener este tiempo contigo. Gracias, amado Dios, porque tú nos has guardado. Gracias porque tú nos has dado la perseverancia. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que han estado aquí, Dios, pendientes, recibiendo enseñanza tras enseñanza. Y yo sé, Señor, que de todo este esfuerzo, de todo este sacrificio para muchos de estar aquí, Dios, tú nos vas a dar una recompensa. Sabemos que tú eres fiel, Señor, y que tú no te vas a quedar con nada. Que esto que hacemos aquí en los secretos, Señor, estamos muy seguros que tú nos lo recompensarás en público para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.